pregunta que ustedes deben de saber. Siempre deben de saberla. ¿Quién fue Orfila? ¿Quién fue Orfila? Siempre con Orfila. El padre de la toxicología. No, fue uno de los grandes pensadores y científicos de la toxicología. Fue uno de los que más o menos describió algunos componentes químicos y los métodos, más que todo de análisis, o fue el primero que trabajó con métodos de análisis. Siempre los que van a hacer toxicología se van a acordar de Orfila. Siempre lo van a escuchar a Orfila. Comparto la pantalla y seguimos nuestra clase. Se los enseño a Orfila, si no lo conocen, está aquí arriba, en este tema. Aquí está, mire, ¿ves? Ahí está, Mateo Orfila, 1787-1853. Habló de la medicina legal y de los tratados de los venenos. Ya habíamos hablado también de la clasificación de la toxicología. Ahora vamos a hacer un recuerdo. ¿Cuál es el objetivo del toxicólogo? Estudiar los datos de la toxicidad, conocer los mecanismos a través de los cuales se producen los efectos de un riesgo relativo de la exposición. La clasificación, toxicología fundamental o básica, toxicología especial o aplicada. ¿Qué otros tipos de toxicología tenemos? Toxicología médica, veterinaria, alimentaria, ambiental. Dentro de la toxicología médica tenemos a la toxicología clínica, toxicología industrial, laboral, toxicología forense o medio legal, o médico legal. ¿Qué es la toxicidad? Es una capacidad relativa de un compuesto, es relativa, miren, capacidad relativa de un compuesto para ocasionar daños mediante efectos biológicos adversos. Una vez alcanzado un punto susceptible del organismo. La toxicidad es uno de los factores que determinan el riesgo, pero este responde a otros factores, a las propiedades físicas, químicas del compuesto, al tiempo o duración de la exposición, a la concentración o cantidad de sustancia, a los mecanismos de acción. La toxicidad se refiere a los efectos biológicos adversos que pueden aparecer tras la interacción de la sustancia con el cuerpo, mientras que el concepto de riesgo incluye además la probabilidad de que se produzca una interacción efectiva. ¿Cuáles son los factores que condicionan el efecto de un agente químico? Los concernientes a las condiciones de administración son uno de ellos. ¿Cuáles son los concernientes? Las vías de administración, que ya vimos las vías de administración, ¿no? Que puede ser a través de la piel, a través de las mucosas, a través de los ojos, ¿no? Diferentes vías, ¿no? Vías de administración. La naturaleza del vehículo. Sólido, líquido, gas. La concentración del tóxico. La velocidad de administración de ese tóxico. ¿Qué sustancias están asociadas a la administración? Hay un sinergismo y antagonismo.
Hay una administración anterior que se refiere al hábito, tolerancia y a la sensibilización. Otros factores que condicionan son los que son concernientes al sujeto. ¿Cuáles son los concernientes al sujeto? Tenemos la especie animal, la raza, el sexo, peso, edad, susceptibilidades individuales, estado patológico y estado fisiológico. En términos de raza, yo diría que la raza es una sola, ¿no? Que es la raza humana. Entonces esa parte de raza vamos a obviarla, ¿no? Y vamos a decir los tipos de etnias. Los tipos diferentes de etnias, ¿no? Como el Ecuador es un país multicultural y multiétnico, ¿no? Entonces vamos a hablar en lugar de raza por etnias. ¿Cuáles son las propiedades físico-químicas que afectan a la toxicidad de los compuestos químicos? El estado físico condiciona la vía de entrada, la solubilidad en agua o en lípidos, tamaño de la molécula, estructura química, grado de oxidación. Propiedades físicas. Los tóxicos pueden clasificarse en gases, líquidos y sólidos. Ya eso hablamos ayer. Los gases penetran fácilmente en el cuerpo por inhalación y suelen absorberse sin dificultad. Los líquidos pueden ser ingeridos accidentalmente, pero en la práctica, el mayor riesgo se produce por inhalación de sus vapores y también de sus aerosoles. El contacto con la piel puede producir su absorción o efectos locales que pueden ser importantes en zonas delicadas como los ojos. Sólidos es la forma más habitual de exposición en el ámbito de la toxicología forense y clínica. En la determinación experimental de los índices de toxicidad, el principal recurso para establecer de modo experimental la toxicidad de los compuestos químicos lo constituyen las pruebas de toxicidad con animales. Se utilizan ejemplares que permitan una experimentación relativamente asequible, cuya respuesta general a los efectos de los tóxicos sea extrapolable al hombre. O también menos utilizadas son las pruebas de experimentación humana y las pruebas de actividad in vitro, prueba de Ames y otras. También la epidemiología aporta datos de importancia, pero menos específicos y normalizables. Claro, cuando nosotros vamos a hacer un estudio, más que todo clínico, de un metabolito frente a un agente, nosotros nos valemos de los animalitos, en este caso de las LAUT, ¿no? Por ratoncitos blancos. Y con ellos nosotros hacemos pruebas experimentales para ver el efecto tóxico que les producen en los animales en una determinada concentración el tóxico. Jamás se lo hace con humanos. Excepto, hay unas excepciones, ¿no? Pero no con tóxicos, sino con otro tipo de sustancias que permitan aliviar un problema. Pruebas utilizadas. Hay la dosis letal media para exposiciones agudas y la dosis letal media, la DL50 y la CL50. ¿Qué es la DL50? Es la dosis expresada en miligramos de tóxico por kilogramo de peso del ejemplar, que administrada de una vez por vía oral a un grupo concreto de animales, produce la muerte del 50% de los mismos en un periodo de 14 días tras el tratamiento. Y la CL50 es la concentración del tóxico en aire, que al ser inhalada durante un periodo de 4 horas, produce el fallecimiento del 50% de los animales en un periodo de 14 días tras el tratamiento. Entonces hay dos tipos de dosis, ¿no? A las exposiciones, una letal y una media. Una aguda y una letal, perdón. Estas determinaciones pueden realizarse con algunas variantes.
modificando la duración o frecuencia de la exposición, utilizando la vía dérmica, variando los animales de experimentación, o bien manteniendo un periodo de observación de los efectos más prolongados. Los valores de L y CL50, con las condiciones que han sido determinadas, constituyen los índices de toxicidad más amplios de que se dispone, en base a los cuales algunos autores han propuesto la clasificación de los compuestos tóxicos en 3 o 4 exponentes del orden de severidad del efecto nocivo. Aquí vemos el efecto de nocividad. Muy tóxicas, tóxicas y nocivas. Toxicidad oral de L50, cutánea de L50 y por inhalación de L50. Vemos las concentraciones muy tóxicas de 0,25, la toxicidad oral, en la toxicidad cutánea de 0,50 y por inhalación de 0 a 0,5. Tóxicas de 25 a 200, de 50 a 400 y así sucesivamente hasta ver las nocivas de 200 a 2000 miligramos, de 400 a 2000 y de 2 a 20 miligramos. Esos son los efectos de la toxicidad en 3 áreas: oral, cutánea e inhalación. Siempre trabajando con la DL50. Entonces, las formas de intoxicación son aguda, subaguda, crónica. Etiología o tipos de intoxicación. Hay intoxicación, ejecución, intoxicación criminal, intoxicación voluntaria, que a su vez se clasifica en autolesión, drogadicción y terapéutica. Y por último tenemos la intoxicación accidental. Veamos una referencia de esos variables, ¿no? Tenemos los homicidios. ¿Qué es un homicidio? Es una profundidad de estudio según características de la muerte y del propio cadáver. Todos son homicidios. Suicidio, todos. Profundidad de estudio según circunstancias de la muerte y del propio cadáver. Los homicidios y suicidios tienen una similitud. Accidentes. Tanto de tráfico como laborales es imprescindible determinaciones de alcohol y drogas de abuso. Por ejemplo, un accidente de tránsito, lo primero que se hace es una prueba de alcoholemia o una prueba de algún tipo de barbitúrico que haya consumido. Eso regularmente está en los accidentes de tránsito. O también puede ser que haya consumido alguna droga como por ejemplo un antihistamínico que produce sueño y el conductor que va conduciendo su vehículo se queda dormido en el volante y puede producir un accidente de tránsito. Naturales. Es una búsqueda más que como causa de la muerte, como tratamiento que, que se guía. Es una mala praxis. Drogodependientes. Son todas, especialmente las drogas de abuso. Muertes por causas desconocidas. Profundidad del estudio exhaustivo porque puede aclarar las circunstancias de la muerte. Entonces, vamos a ver ahora lo que es una toxicocinética y una toxicodinámica. Esto está dentro del plan de estudios. Ya había una forma de decir las fases de intoxicación. Ya. Bien, vamos a ver un video sobre formas de intoxicación. A ver,
Veamos esta parte de aquí primero. Déjenme buscar la diapositiva, que la tengo acá. En toxicocinética. Vamos a ver una imagen de toxicología ambiental. Para eso nosotros necesitamos saber la definición del medio ambiente en un proceso de contaminación ambiental. Entonces, denominamos medio ambiente a todo lo que nos rodea. Agua, tierra, suelo, atmósfera, paisaje, flora, fauna, aspectos sociales, culturales, estéticos, etc. Entonces, esos son medios ambientes, ¿no? El conjunto de las condiciones del ambiente, de los organismos y de sus propias interrelaciones se denomina ecosistema, ¿no? Entonces, hay mucha gente que utiliza mucho esta palabra ecosistema, ¿no? Sin saber lo que representa. Pero el ecosistema se habla del hábitat donde los organismos hacen su estilo de vida, ¿no? Su forma de vida. Y complejo ecológico dice que dice, ya que un organismo no puede vivir aislado, depende de muchos otros y unas determinadas condiciones que se dan a su alrededor, ¿no? Eso se denomina un complejo ecológico. De ahí que es una polución, se entiende por polución al deterioro de factores en el entorno que pueden afectar a las condiciones del ecosistema y da origen a la denominada contaminación ambiental. Por ejemplo, las aguas que son arrojadas al estero salado producen un daño al ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Son las condiciones del ambiente de los organismos y sus propias interrelaciones, ¿no? Producen daño ¿a qué? A los organismos, estas aguas residuales, porque bajan las concentraciones de oxígeno disuelto, sube el amonio y también las bacterias coliformes. Y entonces hay una desaparición de la fauna acuática. Entonces, eso es una polución y una contaminación ambiental. Se ha pretendido realizar una distinción entre los términos ecotoxicología y toxicología ambiental, al designar a la toxicología como la ciencia que estudia la polución, su origen y efectos sobre los seres vivos y sus ecosistemas, y la toxicología ambiental como la polución creada por el hombre. Por otra parte, se ha pretendido establecer distinción entre dos términos toxicológicos, los de contaminante y polutante. Un contaminante sería la sustancia generalmente resultante de la actividad humana, por ejemplo, las aguas residuales, sin que sea necesario que tenga efecto sobre la actividad humana. Un polutante, se reserva para una sustancia química que abarca ambas características, es decir, aparece como antropogénica y nociva. Desde el punto de vista de la ecotoxicología, es considerar los agentes físicos y compuestos químicos con toxicidad relativa como aquellos potencialmente peligrosos. Por eso el concepto nocividad. Aparte del concepto semántico de toxicidad, que es una propiedad inherente a un agente físico o a un compuesto químico de producir efectos indeseables, cuando alcanza una concentración determinada en el lugar del organismo vivo. Se debe tener en cuenta el concepto de toxicidad, es decir, la probabilidad de que se produzca la toxicidad. La etapa de los estudios ecotoxicológicos, la liberación del polutante, ¿no? O sea, la formación, vías de transportes, factores que influyen en la difusión. Segundo, el ingreso de los polutantes en el medio biológico. Se distinguiría la ecotoxicología dinámica como aquella que estudia los sistemas de absorción de los polutantes por los seres vivos, su concentración, retención y dinamización, su reacción con los constituyentes orgánicos. Tercero, calificación y cuantificación de los efectos patológicos
sobre los seres vivos y sus ecosistemas, con las consiguientes indicaciones epidemiológicas. En algunos sectores del estero salado se observan estas imágenes de unos tubos grandes eliminando aguas residuales de ese color. Sí, han observado ustedes más que todo por la zona de la Chala. En la zona de la Chala se observan grandes tuberías que eliminan todos los años grandes cantidades de agua de ese color. Dice Interagua que son de agua lluvia. Yo no sé si en el Ecuador llueva todo el año. Pero bueno, eso es una interrogante. De acuerdo con esto, se está produciendo probablemente, ¿no?, una contaminación ambiental. ¿Cuáles son las etapas de los estudios toxicológicos? Es esencial para la ecotoxicología el disponer de datos. Por ejemplo, la toxicidad aguda, representada por su DL50, alteraciones producidas por dosis subletales, la determinación de la dosis, la evaluación de la situación de un ecosistema y la predicción del riesgo. Por último, la ecotoxicología estaría relacionada con otros dos conceptos importantes: seguridad y vigilancia. ¿Cuáles son las vías de exposición de estos procesos tóxicos? Son las vías respiratoria, vía dérmica, digestiva y parenteral. La respiratoria a través de la nariz, la boca, los pulmones. La dérmica a través de la piel. Digestiva a través de la boca, estómago, intestino. Vía parenteral a través de heridas, llagas, etc. ¿Cuál es el mecanismo general de acción de un contaminante? El contaminante ofrece su exposición va dirigida a la toxicocinética. ¿Qué es la toxicocinética? Es el movimiento del tóxico. Y eso a su vez produce una toxicodinámica. ¿Qué es eso? Es la potencia del tóxico. En la toxicocinética tenemos lo que es una absorción, metabolismo, distribución, eliminación. En la toxicodinámica tenemos la recepción o organodiana, que no es otra cosa que la modificación del sistema. Por lo tanto, el mecanismo de acción explica cómo interactúa y afecta al organismo. La naturaleza orgánica, el mecanismo específico y el órgano diana. Entonces, es el mecanismo general de acción de un contaminante. Una vez dice absorbido el contaminante, raramente produce efectos nocivos en el lugar de absorción, sino que se desplaza incorporando a la sangre a través del sistema vascular hasta alcanzar el receptor, lugar donde se concentra. Por ejemplo, regularmente en el hígado. Los órganos donde aparece unido el contaminante con los receptores son el hígado, los riñones y la sangre, porque en ellos el contaminante se metaboliza. Entonces ya saben que el lugar receptor de todos los tóxicos son hígado, riñones y sangre. La mayor parte de la acción metabólica del organismo consiste en aumentar la solubilidad de los contaminantes absorbidos y eliminarlos por expresión. Estos procesos metabólicos están catalizados por enzimas. Se distinguen dos tipos de transformación. Etapa de los estudios de la toxicología son la vía de transformación de la fase 1 y de la fase 2. En la fase 1 transforman los compuestos hidrofóbicos en sustancias polares a través de distintas reacciones químicas de oxidación, reducción y hidrólisis. El hígado es el órgano donde ocurre la mayor parte de las 10 transformaciones, puesto que es donde se concentra la mayor cantidad de enzimas. Hace años aquí habían problemas de un tóxico a base de metanol, que se lo encontraba en una sustancia mal llamada guanchaca, que en realidad era puro. El puro, que no era muy bien rectificado. Bueno. Entonces, en el puro
Ustedes saben que trabajaban en alambiques artesanales. Se producía puro alcohol, supuestamente alcohol. Como el artesano no tiene ningún indicador que le diga que lo que tiene ahí es puro, o sea, alcohol, ¿no? Y por más cuidado que ellos tenían, igual se arrastraba en el etanol una sustancia química llamada metanol. Entonces el puro se lo vendía en diferentes barrios y todo. Murieron mucha gente. ¿Por qué? Porque en ese puro tenían trazas de metanol y unas pequeñas trazas de metanol mataron a algunas personas. Entonces el médico, cuando se encuentra con ese problema, ¿qué es lo que hace? Trabaja con la biotransformación de la fase 1, o sea, transforma los compuestos hidrofóbicos en sustancias polares para que puedan ser eliminados por el riñón, ¿no? Que es la fase final de excreción. Entonces, en lugar de darle a para diluir el metanol o bajar la concentración del metanol, el médico ahora entrega alcohol etílico, le proporciona más alcohol al organismo, de tal manera que arrastra al metanol o ayuda a arrastrar al metanol. No se olviden que en bioquímica nosotros estudiamos, a ver, vamos a conversar un ratito, en bioquímica nosotros estudiamos el ciclo de Krebs, ¿te acuerdan? En el ciclo de Krebs, en cada proceso entre el ATP y el fosfato de adenosina y el DNA, ¿no? ADN, algo así. TGO y TGP, ya. ¿Qué produce? Hay CO2, ¿verdad? Entonces, el metanol, el organismo humano no lo puede metabolizar porque no tiene las enzimas para metabolizar metanol. El organismo humano tiene enzimas para desdoblar alcohol etílico, pero no alcohol metílico. Entonces, ¿qué hace el médico de Galeno? Lo que hace es simplemente incorporar a ese metanol alcohol para arrastrar el metanol que está en el organismo. Que va a sufrir daños el paciente, va a sufrir daños, pero peor es que se muera, ¿no? Entonces, ahí ustedes tienen un detalle de cómo detectar, ¿no? En un alambique artesanal, cómo ustedes detectan que lo que tienen, que lo que están extrayendo es alcohol. ¿Con qué lo detectan? ¿Qué es lo que primero investigan en el alcohol, en el puro que está ahí? El alcohol, ¿verdad? ¿Cómo lo detectan? ¿Qué usan para detectar alcohol? En tecnología farmacéutica les están dando eso, ya les dieron. ¿Cómo se llama el aparatito que determina que ese es alcohol? ¿No lo saben? Alcoholímetro. Alcolimetría es Alcoholímetro. eso. Alcoholímetro. ¿Ah? El alcoholímetro, ¿no? Con el alcoholímetro nosotros medimos la cantidad de alcohol que tiene el puro. Pero no, no medimos, también podemos medir el alcohol metílico. ¿Con qué medimos el alcohol metílico? Bueno, eso se los dejo para... Ustedes llevan a ser químicos. Bueno, ya les tienen que haber preguntado. Ya están, ¿en qué curso están ustedes? ¿Cuál es este semestre? ¿El noveno o el décimo? Noveno, doctora. Noveno. Ah, entonces usted ya va a ser química. Ya. Entonces, si yo tengo un puro, ¿no? ¿Qué condiciones debe de tener, para todos? Es una pregunta. ¿Qué condiciones debe tener la persona que extrae alcohol artesanal? ¿Cuáles son las condiciones que debe tener? A ver, don Beltrán, dígame.
¿Cuáles son las condiciones que debe tener una persona para extraer alcohol? Ustedes ya probaron físico-química, ¿no? A ver, Beltrán, dígame. Deme una idea. Recuerde que usted ya está a punto de ser químico. Cualquiera le pregunta, le hace esa pregunta. ¿Qué va a contestar? Verifiquen en su Google extracción de alcohol de manera artesanal. Y ahí hay bastante información. Bueno, seguimos. Seguimos compartiendo lo que estamos estudiando. Bien, entonces tenemos la biotransformación de la fase 1. Son que transforman compuestos hidrofóbicos en sustancias polares. En la fase 2 implican reacciones de condensación, cuyo objetivo es añadir a la molécula de contaminante unos grupos polares que incrementen más aún la solubilidad de esta. Los procesos de biotransformación que tienen lugar en la fase 2 corresponden a reacciones de síntesis. Bien. Vamos a ver el video de lo que les estaba hablando. Quería enseñarles esta parte que ustedes deben de saber. Ya la saben. ¿Cuáles son las vías de administración y cuáles son las vías de absorción? Porque la semana que viene vamos a discutir ese tema. Comparto la pantalla. Vamos a ver un video. Hoy vamos a retomar los videos de toxicología con un tema un poco desconocido, porque siempre se piensa que solo hay una forma de intoxicación, y es cuando empezamos a vomitar o sentimos los síntomas en un periodo corto de tiempo. Pero debo aclarar que las intoxicaciones también se pueden clasificar según el grado de gravedad de sus síntomas, o si el tóxico es un químico, virus, bacteria, materia reactiva, emocional. Y puedo seguir, porque la toxicología es una rama de conocimiento aún en desarrollo y crece todos los días. Pero vamos a analizar unos términos ya establecidos, donde se definieron los tipos o formas de intoxicación de un cuerpo, teniendo como indiferente el tóxico y tomar como referencia el tiempo o la acumulación de un agente nocivo. Tal vez la más sencilla de identificar, ya que la mayoría de intoxicaciones generadas por falta de BPMs en alimentos son de este estilo. Se considera que la intoxicación es aguda cuando los síntomas clínicos aparecen tras la exposición reciente a una dosis potencialmente tóxica de la sustancia química. Puede obedecer a dosis únicas o dosis múltiples, absorbidas en un periodo de tiempo breve, que normalmente se fija en un máximo de 24 horas. Pueden ser más o menos graves dependiendo de cuál fue el agente nocivo. Los ejemplos más comunes pueden ser una intoxicación por etanol o salmonela. Esta es tal vez la más importante para el estudio de toxicidad de un producto, porque una persona no consume una dosis inicial lo suficientemente alta para generar un efecto secundario conscientemente, si es una persona que desea vivir. Pero sí puede consumir varias dosis pequeñas en un periodo corto de tiempo para generar un efecto secundario negativo. Por ejemplo, una intoxicación porque consumimos demasiados dulces o gaseosa en un periodo corto de tiempo.
siempre alcanzaremos a visualizar un síntoma negativo por estas acciones. Resumiendo, esta forma de intoxicación suele ser debido a una exposición frecuente en un periodo de varios días o semanas antes de que aparezcan los síntomas. El tiempo máximo considerado en este tipo de toxicidad es de 28 días o 90 días. Todo depende del proceso que estemos analizando. Se debe a una exposición repetida al agente nocivo durante mucho tiempo, con una absorción de dosis mínimas casi inapreciables, pero el cuerpo no alcanza a expulsarlas. Por lo general, se puede hablar de dos procesos de intoxicación dentro de esta forma de intoxicación, que son los siguientes, donde la absorción del agente nocivo es mayor que la eliminación de este. Por ejemplo, podemos ver las intoxicaciones con metales pesados, que pueden estar presentes en productos como el cacao o ostras, que son seres capaces de retener el metal pesado, donde no se suma la dosis, sino los efectos acumulados del agente nocivo en el organismo. Por este mecanismo se puede evaluar el potencial cancerígeno o degenerativo de un aditivo o producto cosmético. El mejor ejemplo es el oxígeno, el cual degenera el organismo generando el envejecimiento. Aparece a mayor o menor plazo tras una única exposición. Algunos tóxicos, tras una dosis única y después de haber desaparecido el organismo, provocan efectos tóxicos por lo general graves, tras una fase de latencia relativamente prolongada. Son muchos los ejemplos ya confirmados, pero hoy solo voy a tocar el ejemplo de los insecticidas organoflorados, que son utilizados aún. Ustedes pueden buscarlos y verán los productos que pertenecen a esta lista, y estoy casi seguro que reconocerán algunos si trabajan en procesos de fumigación en campo abierto. Algunos compuestos de este tipo producen una falta de sensibilidad retardada que consiste en una parálisis flácida de las extremidades inferiores, de una degeneración cerebral que suele aparecer 2-3 semanas después de la fase aguda, cuando el paciente ya se ha recuperado totalmente del cuadro de fallas nerviosas agudo que presentó anteriormente. Si un médico ve este video y considera que debería ser más técnico, aclaro que este video es para informar a las personas que se están formando o que desean aprender un poco de toxicología. Por lo tanto, si tiene algo que pueda agregar al video, le agradecería inmensamente si realiza la anotación en los comentarios de abajo. Encontramos que los pacientes, debido a la época, usualmente encontramos que los pacientes, debido a la época, tienen un alto consumo de bebidas alcohólicas y de alimentos que pueden no cumplir las condiciones necesarias desde el punto de vista sanitario en su preparación y adquisición. Entonces, por lo tanto, esperamos encontrar diarreas, vómitos principalmente e intoxicaciones alcohólicas. Usualmente podemos empezar con síntomas generales. Puede empezar desde mucha sed, rasquiña en el cuerpo, vómitos, dolores abdominales, principalmente como cólicos o retortijones, y deposiciones en un volumen y en una característica diferente a la usual. Usualmente estas intoxicaciones se caracterizan por una alta pérdida de volumen, ya sea por vómito, se pierde mucho líquido, o por deposiciones. Entonces, usualmente lo que tenemos que hacer siempre es pensar en una consulta oportuna y mientras ocurre la consulta, estar hidratándonos de manera adecuada con suero fisiológico, suero que puede ser preparado en casa o conseguido en el comercio. Realmente siempre debe quedar en mente
que si tenemos una intoxicación en curso, siempre debemos consultar. No generar ningún tipo de medida extra, siempre buscar sostener una adecuada hidratación y consultar oportunamente. El problema con el lácteo es que en general el lácteo puede aumentar el tránsito intestinal. Entonces, si es el caso de una diarrea, por ejemplo, va a aumentar el volumen de las deposiciones. No es que esté empeorando el cuadro, pero definitivamente nos va a aumentar la magnitud del cuadro. Entonces, no es que no se pueda tomar un lácteo o consumir un lácteo, sí se puede hacer, pero en ningún caso el lácteo va a hacer un efecto curativo o va a controlar la intoxicación. Obviamente hay que tener en cuenta el país a donde vamos, o el lugar a donde vamos, la cultura que tiene, porque el solo cambio de condimentos y de dieta puede impactarnos negativamente. Si vamos a una zona costera, por ejemplo, consumir pescado en los sitios autorizados, ver que las condiciones sanitarias sean las adecuadas, tratar de no consumirlos en la calle, y de la misma manera, si se van a consumir bebidas alcohólicas, pues que sean consumidas en los sitios adecuados, con las etiquetas que se vean en buen estado, los envases en buen estado. Siempre consumir en lugares que generen una real confianza y que sean debidamente reconocidos. La toxicocinética sería el conjunto de los fenómenos que experimenta el tóxico desde la entrada a un organismo hasta su eliminación. Es decir, el recorrido que hace el tóxico desde que entra en el organismo. Profe, no se escucha el video. Es un proceso que consta de 4 partes: la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción. No lo escuchamos, profe, ni el video ni a usted. ¿Verdad? No lo escuchamos. En el segundo video solo escuchamos la mitad del video porque la otra parte no se escuchó. ¿Sí lo escuchan? ¿Ahí lo están escuchando? Se escucha pero súper bajo. Ya les aumento el volumen, un momento. Así que le bajé el volumen porque yo lo tenía muy alto aquí. Para el primer video sí se escuchó todo, profe. Claro, es que estaba bien alto el volumen. Ya lo volví a subir y se lo repito. Esta parte de aquí. Dentro del organismo hasta su eliminación. Es decir, el recorrido que hace el tóxico desde que entra en el organismo, que estudia todos los cambios que ocurren a través del tiempo, por lo que se hace un proceso que consta de 4 partes: la absorción, la distribución, la biotransformación y la excreción. Veamos la diferencia que hay entre la absorción y la absorción. La absorción sería cuando una sustancia se introduce en la estructura de otra, es decir, que entran dentro de la estructura. Ahora, la absorción, que sería el fenómeno por el cual el sólido se atrae y se retiene en su superficie, ya sean gases, vapores, líquidos, cuerpos disueltos, etc. Entonces, es como si fuese que se adhiere a una superficie, pero no ingresa por dentro. Entonces, esta es la diferencia entre absorción y adsorción. El proceso que nos interesa entonces es el de absorción, dentro de una membrana o dentro de un cuerpo. Bueno, este proceso entonces hace que el tóxico atraviese las membranas biológicas y llegan al torrente sanguíneo. El mecanismo de absorción puede ser
por transporte pasivo, activo, por filtración a través de poros de la membrana que se puede verificar aquí en esta imagen. Esto sería una membrana plasmática que está dividida por la membrana bilipídica. Aquí tenemos la membrana bilipídica y aquí se encuentran ciertas proteínas transportadoras que hacen que ingresen adentro de una célula o adentro de una estructura ciertas moléculas en donde pueden dejar de entrar algún tipo de sustancia gracias al tamaño que tiene y gracias también al tipo de difusión que puede ser. Por ejemplo, el tipo pasivo que entra de una manera fácil, nada más que necesita una proteína transportadora como para que pueda ser introducida en un medio. La parte activa, que sí o sí necesita de una energía como para que pueda ingresar o que pueda salir de dentro para afuera. Un tipo de absorción sería dérmica, o sea, por la piel. Según el estado de la piel también, si está intacta o dañada. A través de la hidratación, de las propiedades físico-químicas del compuesto a quienes estamos, la solubilidad y el peso molecular. El tiempo de contacto, entonces se puede verificar aquí en esta pequeña tablita la variación de la exposición dérmica a través de la piel, en el área de la cabeza, de los brazos, el abdomen, de las palmas de las manos, etc. En cualquier superficie de la piel puede entonces absorber ciertos tóxicos y tiene cierta velocidad también de absorción de acuerdo al área que se encuentre. Pero también es súper interesante el estado de la piel en que se encuentra, ya sea intacta o dañada, ya sea si es que tenemos una herida, algo expuesto. Es súper diferente la absorción, obviamente que va a ser más rápida cuando tenemos una herida abierta a que una piel intacta. La absorción sería la gastrointestinal, es decir, cuando se ingiere, que esta sería la más frecuente en las intoxicaciones accidentales o con otros fines. El lugar más importante sería el estómago, el intestino también. Y esta ruta conduce al tóxico por la vena que va al hígado, donde puede ocurrir modificaciones de la molécula. También tenemos otro tipo de absorción que sería la inhalatoria, a través de la respiración, que el contacto constante con el sistema respiratorio y el ambiente externo hace que pueda alcanzar centros vitales como por ejemplo el sistema nervioso central y otros organismos sin pasar por el hígado, ya que va directamente al torrente circulatorio. Bueno, la distribución. Ahora la distribución sería la fase posterior en que el tóxico es distribuido por la sangre a través de los distintos tejidos también, y este proceso es un proceso de movimiento del tóxico que es reversible. O sea, está el tóxico y hace que se circule, hay una distribución. Entonces, tiene que pasar al órgano a través de una biotransformación, la excreción, etc. O sea, se distribuye por todo el organismo, por todos los tejidos, y aquí puede ser reversible en algún momento esta distribución. La fijación también, que sería la función de concentración de la sustancia, y puede ser reversible o también puede ser irreversible. O sea, si está ya en el torrente sanguíneo, puede estar el tóxico o puede estar libre. Entonces, esto se puede ir distribuyendo a los órganos y a los tejidos, etc. Depende muchísimo entonces de la intensidad de fijación y el alcance físico-químico. Bueno, lo siguiente sería la biotransformación, que aquí se refiere a la parte metabólica, que convierte a una sustancia química exógena en un metabolito. O sea, se produce principalmente en el hígado, en el riñón, en el tracto gastrointestinal, en el pulmón, en la placenta y en la sangre. La función de la biotransformación sería de reducir la toxicidad del agente químico, se reduce entonces la toxicidad, de transformar el producto químico en un compuesto más activo y menos activo, también de favorecer la eliminación de compuestos hidrosolubles, o sea, que sea más fácil de liberarlo a través de la orina, por ejemplo. Y la eliminación, que sería el proceso por el medio donde se eliminan los tóxicos vía urinaria, a través de la bilis y de heces mayoritariamente. Menores cantidades se eliminan por el sudor y por la saliva. ¿Y por qué es importante la toxicocinética? Es bastante importante porque nos permite entender las fases de la intoxicación
con un agente tóxico. También permite evaluar la peligrosidad de los productos químicos para el hombre, facilita además la selección de la intervención terapéutica, anticipa el principio y la duración de los efectos tóxicos. Bueno, ¿y de qué manera entonces ingresa el tóxico al organismo? Obviamente que requiere de la exposición al tóxico a través de las vías de exposición, lo que permite entonces una absorción del tóxico a través de, podría ser de la inhalación, la respiración, de los bronquios, los alveolos, etc. De la ingestión a través del tracto gastrointestinal, y la parte cutánea sería a través de la piel, por ejemplo, que depende muchísimo si está sana o dañada. Bueno, y las vías de exposición que tenemos constantemente sería a través de la inhalación, a través de la respiración, la ingestión, consumiendo la cutánea a través de la piel. Y obviamente que después de la exposición tiene que haber una absorción que depende muchísimo de las propiedades físico-químicas del tóxico y los mecanismos de transporte a través de nuestras membranas internas de nuestro organismo. Las propiedades físico-químicas del tóxico dependen muchísimo, por ejemplo, del tamaño, de la solubilidad, del mecanismo de transporte que podría ser a través de los movimientos intramembranosos que habíamos dicho, puede ser por endocitosis, por el transporte pasivo, activo y por la filtración también. Entonces necesitamos primero exponernos, que hay varias vías de exposición, para que luego nuestro organismo realice el proceso de la absorción. Y eso depende muchísimo del tipo de tóxico que haya ingresado en el organismo. ¿Y de qué manera nosotros nos exponemos? Nos exponemos de manera que el organismo se pone en contacto con el tóxico. Una vez que estamos en contacto con el tóxico, ya estamos expuestos a ello. A mayor exposición, obviamente tenemos mayor riesgo. Y el riesgo sería la posibilidad de que aparezca un efecto nocivo debido a la exposición ante una sustancia química. ¿Y de qué manera nos exponemos? Algunas vías de exposición podrían ser a través de la ingestión, de la inhalación, del contacto cutáneo. Las vías de ingreso podrían ser intravenosa también, intraperitoneal, intramuscular y la subcutánea. Ahora vamos a ver una fase de intoxicación etílica. Algo que yo les estaba explicando, de aquí se la va a disgregar de mejor manera. Dentro de las formas de intoxicación. Hola, bienvenidos a la mejor página de toxicología clínica, Seitox Cusco. El día de hoy haremos una revisión sobre la intoxicación aguda por alcohol etílico, enfocándonos en su mecanismo de acción, el cuadro clínico que se presenta y su tratamiento. Para comenzar, hablaremos un poco del alcohol etílico o etanol. Este es un líquido aromático combustible que se obtiene de la fermentación de sustancias azucaradas, almidones y celulosa. Es totalmente miscible en agua y soluble en lípidos. Es un compuesto de alto contenido calórico, ya que por cada gramo ingerido se obtienen 7.2 kilocalorías. El etanol es el elemento activo de las bebidas alcohólicas, siendo así la sustancia psicoactiva más usada y abusada en la sociedad. Normalmente lo encontramos en concentraciones desde el 5% en cervezas hasta el 40% en bebidas como whisky, vodka, tequila o ron. Pero es bastante común el consumo de alcohol antiséptico al 70% mezclado con productos saborizantes, lo cual puede inducir cuadros de intoxicación aguda severa. Su absorción ocurre en el estómago y duodeno principalmente, en un tiempo de 30 a 60 minutos luego de su ingestión, aunque hay algunos factores que retardan su absorción, como los alimentos ricos en grasas y la aspirina, y otros que lo aumentan causando embriaguez en periodos cortos de tiempo, como la ingesta de alcohol sin haber consumido ningún alimento. Su distribución es generalizada en todo nuestro cuerpo y se metaboliza en el hígado por 3 grupos de enzimas, las deshidrogenasas, el grupo MEO-CYP2E1
que es el mismo sistema mitocondrial oxidativo para el alcohol y las catalases, de los cuales el más importante es el metabolismo por el sistema de las deshidrogenasas, que usa el NAD para oxidar el alcohol etílico a acetaldehído, que es el causante de las complicaciones producidas al consumir alcohol etílico, porque altera la contractilidad miocárdica, inhibe la síntesis de proteínas, interfiere con la fosforilación oxidativa, causa alteraciones estructurales y funcionales del hepatocito e inactiva la coenzima A. También se cree que reacciona con las proteínas intracelulares hepáticas, siendo un paso importante en la fase temprana de la enfermedad hepática alcohólica y en la crónica desarrollando fibrosis. Luego de ser oxidado en acetaldehído pasa a acetato, que ingresa al ciclo de Krebs terminando en CO2 y agua, y es eliminado por la orina y aire expirado. Por eso se produce el famosísimo tufo. Es importante recordar que la tasa media del metabolismo en adultos no alcohólicos es de 100 a 130 miligramos por kilogramo por hora, metabolizando aproximadamente 10 gramos por hora y disminuyendo su concentración en sangre en un promedio de 20 miligramos por decilitro por hora. Y en bebedores crónicos la tasa media de metabolismo es de 175 miligramos por kilogramo por hora, aumentando su eliminación a 30 miligramos por decilitro por hora. Recuerda que el alcohol pasa la barrera placentaria, por lo que está contraindicado en el embarazo. Su mecanismo de acción es ser especialmente agonista de los receptores GABA-A, principal neurotransmisor inhibitorio del sistema nervioso central, que al activarse causa una alteración del receptor N-metildiaspartato al inhibir en forma competitiva la unión de la glicina, resultando en la interrupción de la neurotransmisión del glutamato, que es el principal neurotransmisor estimulante del sistema nervioso central. Es así como prima la respuesta depresora. Es por esto que la administración crónica de alcohol etílico también resulta en la tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia, mediado en parte por los receptores GABA. El receptor N-metildiaspartato normalmente controla la liberación de dopamina en el núcleo accumbens y estructuras mesolímbicas, y al estar inhibido por la acción GABAérgica hay producción excesiva de dopamina en esta área, lo que explicaría la dependencia que genera el control a los estados depresivos. También actúan los receptores de serotonina, que es conocida como la hormona del placer, aumentando su liberación, lo que de igual forma dispara la producción de dopamina. Es así como participa en el control de los estados de ánimo, sueño y depresión. Por su metabolismo hepático, que se explicó anteriormente, causa trastornos metabólicos como deterioro de la gluconeogénesis, alteraciones del metabolismo de los ácidos grasos, esteatosis hepática, hiperlipidemia, hipoglicemia, acidemia láctica, hiperuricemia, aumento de colágeno y tejido de cicatrización hepática, y un síndrome clínico de cetoacidosis alcohólica. Respecto al cuadro clínico que va a presentar el paciente, inicialmente y a pesar de ser un depresor del sistema nervioso central, paradójicamente la persona está desinhibida. En una intoxicación leve, los signos de embriaguez son variables. El paciente puede ser enérgico y locuaz, lábil emocionalmente, puede parecer que ha perdido el control de sí mismo o en algunos casos exhibir una conducta antisocial. Al aumentar el grado de intoxicación, el paciente puede ser irritable, abusivo, agresivo, violento, estar disártrico, confundido, desorientado o letárgico. Y con intoxicaciones graves hay una pérdida de los reflejos de protección de las vías respiratorias, coma y aumento del riesgo de muerte por depresión respiratoria. Se debe tener en cuenta que los efectos agudos de la ingestión de etanol también dependerán de qué tan habituado esté el paciente a beber y las concentraciones que éste ingiere. Si consume entre 0.5 a 1.5 gramos sobre el litro, puede presentar risa o llanto inmotivado, excitación psicomotora, pupilas mióticas y taquicardia. En concentraciones de 1.5 a 2.5 gramos sobre el litro se ven síntomas de ataxia, visión borrosa o diplopía, incoordinación muscular, disartria, hipotensión leve, hipoglicemia, acidosis láctica, hipotermia y se denomina ebriedad parcial. Ya en la ebriedad completa, que es cuando se ha consumido de 2.5 gramos sobre litro a 3.5 gramos sobre litro, el paciente puede estar somnoliento o estuporoso, con taquicardia, hipotensión moderada, hipotermia, bradipnea, hiporreflexia, hipolgesia y amnesia temporal. Pero cuando se ha consumido más de 3.5 gramos sobre litro, que son altas cantidades de alcohol y el cuadro clínico es más crítico, se denomina coma alcohólico. Y encontraremos al paciente en un estado de coma con hipotensión severa, bradicardia o apnea, acidosis metabólica, arreflexia, analgesia profunda, hipoxemia, hipotermia y alto riesgo de hacer paro cardiorrespiratorio por parálisis del centro respiratorio. Respecto al tratamiento, los pasos a seguir son: primero, asegurar la vía aérea del paciente, incluyendo monitoreo cardíaco y ojoneurológico. Segundo, administrar los líquidos endovenosos y en caso de hipoglicemia se debe dar de 25 a 50 miligramos de glucosa. Se inicia tiamina 100 miligramos intravenosos si el paciente presenta compromiso de la conciencia o sospechamos un déficit nutricional para prevenir la encefalopatía de Wernicke. Tercero, se debe hacer una corrección del desequilibrio electrolítico, la cetoacidosis y la hipoglicemia en caso de presentarse. Cuarto, administrar medicamentos de protección gástrica. Quinto, en caso de convulsiones se debe mejorar con benzodiazepina.
Es muy importante que todos los niños se dejen en observación hasta que sus niveles de etanol en sangre sean menores a 50 miligramos por decilitro y no haya evidencia de hipoglicemia. Es todo por hoy. Y recuerda siempre que el alcoholismo es una de las principales causas de morbimortalidad. Bien, hasta ahí hemos combinado nuestra clase del día de hoy. Les tomo lista. Hemos visto entonces las formas de intoxicación, los tipos de intoxicación. Hemos cumplido con la unidad 1, el tema 1. El día de mañana vamos a ver los métodos de detección y análisis de esta asignatura. A continuación la lista. Angulo Arelis. Presente. Presente. El estudiante que lleva diciendo presente puede salir. Araujo Rachel. Presente, doctor. Beltrán Neisser. Presente, doctor. Caicedo Denise. Presente, doctor. Presente. Chávez Rosa. Presente, doctor. Presente. Córdoba Mónica. Presente. Cruz Anthony. Presente. Desiderio Yamilet. Presente, doctor. Espinosa Jefferson. Presente, doctor. Presente. Figueroa Michelle. Presente, doctor. Presente. García Denise. García Denise. Presente, doctor. Presente. Gómez Perero. Presente. Presente. Herrera María José. Presente. Presente. Holguín Kerley. Presente. Presente. Jaramillo Carla. Presente. Presente. Lázaro Sujei. Presente. Presente. Márquez Estefanía. Presente, doctor. Presente. Medina Carlos. Presente, doctor. Presente. Doctor, una consulta. Dígame. El día de ayer yo tuve un inconveniente para poderme conectar y le pedí a mis compañeros que les pudieran informar. Y me dijeron que el día de hoy se acuerdan. Ya, perfecto. Está bien. Muchísimas gracias, doctor. A la orden. Menéndez Alex. Presente. Moreno Evelyn. Presente, doctor. Mollón Joel. Presente, doctor. Presente. Olvera Freddy. Olvera Freddy. No vino. Párraga Mario. Presente. Pisa José. Presente en el chat. Ponce Yulisa. Ponce Yulisa. No vino. Saavedra George. Presente, profe. Presente. Suárez Jennifer. Presente, doctor. Suárez Sandra. Presente. Valencia Cintia. Presente, doctor. Presente. Vera Angie. Presente, doctor. Presente. Zambrano Génesis. Presente, doctor. Presente. Ruiz Gabriela. Presente. Presente. Menéndez Alex. Menéndez Alex no vino. Sí, profesor, le dije presente. Presente. Adelante, ya me nombró. Ya te nombré. Es que te he apuntado Sí. 2 veces, pues, entonces. Y acá está apuntado como que eres nuevo. Ya te borro aquí, ¿ah? Ya. Ya, gracias. Gómez Evelyn. Presente, doctor. Ya le dije presente. Yo creo que me tiene anotado otra vez en la lista. Sí, Gómez Pereira, ¿no? Ya. Sí. ¿Quién más no está en lista? Hernández, doctor. Un ratito que están sonando aquí. Un ratito.